Hermanos, quisiera pedirles que por favor abrieran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, en la epístola a los Tesalonicenses, la primera, y vamos a estar en el capítulo 5 en esta mañana, particularmente en el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. El famoso presidente americano Abraham Lincoln pronunció un discurso que ha pasado la prueba del tiempo. Es un discurso muy famoso que se llama La Casa Dividida. La Casa Dividida. Esto fue un discurso que él dio en el año 1858. Si usted no sabe de la historia, este año fue solamente 3 años antes de que empezara la sangrienta guerra civil en los Estados Unidos. Como muchos saben, la razón de la guerra civil fue el asunto de la esclavitud de las personas de color en este país, donde el país terminó siendo dividido entre el sur y el norte. Abraham Lincoln, su misión como político fue acabar con esta división del país. Y en ese discurso, La Casa Dividida, la esencia de lo que él quiso lograr ese día está en las siguientes palabras. Escuchen. Dice, él dijo, una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Creo que esa frase tiene cierto matiz que podemos reconocer. Fueron palabras parafraseadas de lo que Jesús dijo en Marcos 3:25. Pero Lincoln continúa y dice lo siguiente, dice, creo que este gobierno no puede continuar de forma permanente, mitad esclavo y mitad libre. El país terminará convirtiéndose en uno totalmente libre o uno totalmente esclavo. Como les decía, esas palabras que él dijo, que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie, fueron originalmente pronunciadas por nuestro Señor Jesús. Se acordarán que en ese episodio de los evangelios, en Marcos 3, los fariseos estaban culpándole a Jesús, estaban acusándole de que él expulsaba a los demonios a través del poder de Satanás. Y la respuesta que Jesús da es, ¿cómo Satanás va a estar en contra de sus demonios? Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Y hermanos, a pesar de que este contexto tiene que ver con Satanás y con sus demonios, este concepto de que la división causa que una relación no pueda mantenerse en pie, es valiosa para cualquier otro tipo de relación. Tomemos por ejemplo una familia. Si en una familia la madre y los hijos están en constante conflicto con el padre, ¿cómo puede permanecer? ¿Cómo puede estar en pie esa familia? Es imposible. Esa familia va a marchitarse y nunca va a lograr hacer lo que Dios tiene pensado para ella. Y de la misma manera el Nuevo Testamento aboga una y otra vez por el que no haya división en la iglesia. De hecho, que estábamos hablando de la familia, el Nuevo Testamento describe a la iglesia, al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento como una familia. Todos nosotros que estamos en Cristo Jesús, hermanos, tú has sido adoptado por Dios. Todos nosotros somos hermanos amados en Cristo. Mas sin embargo, si nosotros en la iglesia damos cabida a la división, la iglesia no podrá ser edificada. La iglesia va a sufrir y las vidas de cada uno de nosotros van a sufrir de gran manera. Y esto es un aspecto muy crucial, hermanos, que Pablo, a pesar de que Pablo se encuentra aquí en Primeras Tesalonicenses hablando con una iglesia que era altamente pujante, una iglesia que a pesar de ser joven, de solamente 1 año de haber sido fundada, era una iglesia increíblemente madura al punto de que era ejemplar
en áreas remotas como en Macedonia. Pablo los reconoce al comienzo de la epístola como una iglesia que se dio a la tarea de imitarle a él. Más sin embargo, al final de la carta, Pablo se preocupa por explicarle y recordarle a esta joven iglesia cómo se deben conducir las relaciones en la iglesia. Y hermanos, hay una relación muy especial dentro del contexto de la iglesia que debe ser protegida con todo nuestro corazón, con todo nuestro compromiso, si de verdad nosotros queremos mantener la unidad en la iglesia y que no haya una casa dividida que no pueda permanecer en pie. Y esa relación a la que me refiero es a la relación entre los ancianos y la congregación. Me refiero a la relación entre los pastores de la iglesia y la congregación. Cada uno de nosotros. Esta relación es vital como la sangre lo es para nuestro cuerpo, para la vida y el crecimiento de esta iglesia local. Y esto es lo que le preocupa a Pablo. Entonces yo quiero, hermano, que conmigo leamos este versículo, estos dos versículos, versículos 12 y 13 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y así dice el apóstol: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y aquí termina el pasaje. El apóstol dice, punto y seguido, dice: tened paz entre vosotros. Hermanos, para que exista esa paz en la iglesia, para que una iglesia no sea una casa dividida, cada uno de los miembros de esa relación tan clave, tan vital, debe saber y debe mantener sus responsabilidades. Es decir, los ancianos y los pastores de la iglesia deben conocer sus responsabilidades, pero también la congregación debe conocer sus responsabilidades para con los ancianos. La iglesia no es pasiva y viene a consumir el ministerio de los ancianos. No, aquí nos ministramos los unos a los otros. Y todo esto para mantener una relación saludable. Y quizás usted diga, pero hermano Luis, ¿por qué estás hablando de eso? ¿Hay problemas en la iglesia? No me refiero a eso. Esta es una instrucción que Pablo le dio a una iglesia perfectamente saludable. No hay indicio ninguno que en estas cartas de que había un caos de división en la iglesia en Tesalónica. Pero el asunto, hermano, es que la división la tenemos todos nosotros en el corazón. Y nosotros debemos velar y nosotros debemos sacrificarnos en todo lo que nosotros podamos para que no caer en división en la iglesia. Y tú y yo necesitamos una y otra vez ser recordados de la importancia de la paz en nuestro medio, para la gloria de Dios y para nuestro bienestar. Así que, hermanos, hoy vamos a estudiar este pasaje viendo las responsabilidades de los ancianos para con la congregación. Ese va a ser nuestro primer encabezado. Y después, el segundo encabezado va a ser las responsabilidades de la congregación para con los ancianos. Y antes de hacer el estudio, hermano, quisiera que pudiera inclinar su rostro conmigo y vamos a orar para buscar la sabiduría de nuestro Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos habla de manera tan clara, nos instruye, nos guía, nos dirige, nos consuela en momentos, nos redarguye en otros, pero en ella siempre encontramos la gracia necesaria para vivir. En ella encontramos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, siempre solícito para guiarnos, siempre solícito para cuidar de nosotros, siempre solícito para perdonarnos y guiarnos. Señor, yo te pido, Padre, que conforme en esta mañana hablamos de asuntos que tienen que ver con tu iglesia, de la vida de la iglesia, tienen que ver con tu gloria, yo te pido que nos des sabiduría, Señor. Yo te pido que nos des un corazón abierto a todos nosotros para considerar, Señor, cuál debe ser o cómo debe ser nuestra relación, la relación de la congregación con sus ancianos y sus pastores.
Qué tema tan importante, Padre. Danos sabiduría en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nuestro primer punto entonces va a ser las responsabilidades de los ancianos y de los pastores de la iglesia para con la congregación. Y son tres, y lo vemos en el versículo 12. Uno, el versículo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Ahí ya podemos ver que hay una lista de tres, una descripción de tres categorías generales de lo que es el ministerio de los pastores. Esto es increíble, hermanos, porque Pablo, en cuestión de 12 palabras en el idioma original, en griego, describe todo el trabajo que debe fungir un anciano o un pastor en la iglesia local. Y antes de adentrarnos, hermanos, en el estudio, quiero hacer dos aclaratorias que creo que son importantes. Una, cuando yo digo anciano, no estoy excluyendo el término pastor. En el Nuevo Testamento, el término anciano y el término pastor son sinónimos. En la iglesia bíblica berea nosotros utilizamos el término pastor para referirnos al pastor Roberto Sánchez, porque entendemos que dentro de los ancianos siempre debe haber un anciano que es la punta de la flecha, un anciano que es más influyente que los demás en virtud a la magnitud de su ministerio. Sin embargo, cuando yo hable ancianos, no piensen que yo estoy excluyendo al pastor, y cuando digo pastor, no piensen que estoy excluyendo a los ancianos. El Nuevo Testamento los utiliza intercambiablemente y yo me tomo el derecho de hacer lo mismo. Número 2, otra aclaratoria. Fíjense en el versículo donde dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Los es plural. El Nuevo Testamento nunca presenta el gobierno de la iglesia, el liderazgo de la iglesia como un solo hombre, como un cacique, como estamos acostumbrados nosotros en nuestras iglesias hispanas. No es así. Yo entiendo que hay situaciones donde es imposible tener varios ancianos, pero el diseño de Dios, el diseño óptimo, es una pluralidad de ancianos. Entonces, habiendo sacado esas dos aclaratorias del camino, entonces adentrémonos al pasaje, versículo 12. Porque Pablo comienza de la siguiente manera. Ya lo leí, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y esa es la primera función de los ancianos. Significa, los ancianos deben trabajar incansablemente en la iglesia. Los ancianos deben trabajar incansablemente en la iglesia. Usted ve que el versículo habla de que ellos trabajan. Y quizás nosotros veamos esa palabra trabajar y no pensemos mucho de eso. Porque mal que bien, muchos de nosotros trabajamos. Vamos al trabajo a las 8 de la mañana y trabajamos hasta las 5 y ese es nuestro trabajo. Pero me pregunto si hay algo más que el apóstol Pablo quiere indicar con esa palabra trabajo, y yo creo que sí. Y yo quiero que lo veas conmigo en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, porque allí Pablo está explicando, está recordándole a la congregación en Tesalónica cómo fue el ministerio de él en el medio de ellos. Entonces dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Y escuchen las palabras del apóstol Pablo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. Esa es la misma palabra que Pablo utiliza en el original para referirse al trabajo de los ancianos en Primera de Tesalonicenses 5:12. Y fíjese que él no solamente habla de su trabajo, sino que añade un y después dice que fatiga. Trabajo y fatiga. Y luego dice: como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces, lo que Pablo está explicando acá es que para él predicar el evangelio, él prefirió tener una ocupación. Para él devengar salario de su ocupación y no ser gravoso, es decir, no ponerle una carga financiera a la iglesia. Además de eso, en Tesalónica habría un problema, y esto lo vamos a hablar en un momento. Habría un problema donde habían hermanos que eran holgazanes, que no querían trabajar, que eran vivir de los ingresos de otros hermanos. Y entonces Pablo quiere que ellos aprendan lo que es la ética
laboral, de trabajo de un cristiano, y para hacerlo, él dice, no voy a depender de ustedes para predicarles el evangelio, yo trabajo, pero aún así les predico. Entonces, la manera en que nosotros estamos viendo esa palabra, ese trabajo del anciano, de la manera como lo describe Pablo, parece ser que es un trabajo no simplemente de 8 a 5. Aquí dice en este versículo que es de día y de noche. Y no es un trabajo tranquilazo, sino que es un trabajo que estaba acompañado con fatiga. Con fatiga. Y hermanos, esto no fue simplemente en Tesalónica. Esto describe el ministerio de Pablo. Por favor, veamos, yo quiero que ustedes vean cómo fue su ministerio, la intensidad de su ministerio en la iglesia en Éfeso. Entonces, por favor, acompáñenme en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, y vamos a estar viendo brevemente en el versículo 31. Versículo 31 de Hechos capítulo 20. Y esto es precioso, hermanos. Como Pablo aquí, él está instruyendo a los ancianos que se van a quedar en la iglesia en Éfeso después de su partida. Y esto es lo que él le dice. Hechos capítulo 20, versículo 31. Dice, por tanto, de nuevo, Pablo está hablando a los ancianos en Éfeso, a los que se quedan en Éfeso. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y a pesar de que él aquí no utiliza la misma palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses 5:12, la idea queda implícita que el trabajo que Pablo hacía, y de hecho dice unos versículos antes, él habla de que él no rehusó de declarar todo el consejo de Dios y de que lo hacía tanto públicamente como en las casas. Y esto lo hacía de día y de noche. Hermanos, entonces el ministerio del anciano que Pablo está describiendo en la Escritura es un ministerio, es un trabajo que no es ligero, que no es tranquilo, sino es un trabajo que lleva al cansancio y que lleva al punto de que está exhausto. Al punto de que está exhausto. Esto no es un trabajo light, esto es fajarse, esto es llegar cansado. No es como decía de 8 de la mañana a 5 de la tarde y ya le meto la tarjeta y me voy a mi casa a ver televisión. No es eso. Es más, viendo los ejemplos de Pablo, las horas del día, cuando el sol está afuera, no son necesarias para hacer el ministerio que Dios ha puesto que los ancianos hagan. Es más, muchos días al final del día, el anciano y el pastor van a llegar a su casa exhaustos físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Y si usted conoce desde cerca a alguno de los ancianos, usted sabe que eso es verdad. Fíjense, hermano, y algunos dirán, bueno, pero ese es Pablo. Pablo era un gran apóstol. Ya los demás, pues somos chiquititos. ¿Y por qué vamos nosotros a trabajar de esa manera? Además, estamos en la época moderna, ¿por qué nos preocupamos de eso? Hermanos, ese es el patrón no solamente del ministerio de Pablo, sino el patrón que él encargó a todos los ancianos y los pastores que vendrían en el futuro en la historia de la iglesia. Quiero que lo veamos en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2. En 2 de Timoteo, capítulo 2, donde Pablo está entregando instrucciones finales a su amado hijo Timoteo, para la obra del ministerio. Y le dice, retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Básicamente le está diciendo, continúa la predicación del evangelio tal como tú la escuchaste de mí. Con fe, con amor. Y las palabras que de mí oíste, reténlas. Esa teología, esa doctrina que tú recibiste de mí, manténla. 2 de Timoteo capítulo 2. Pero particularmente, hermanos, aquí en el capítulo 2, Pablo compara, él trata de ayudar a Timoteo a entender cómo funciona el ministerio, cuál es su nivel de compromiso en el ministerio, y lo compara con la vida de un soldado. Un soldado que no se preocupa por las trampas del mundo o las afanes del mundo, sino que solamente se preocupa por su capitán, por el jefe del ejército.
Eso es lo que se preocupa el soldado. También lo compara con un atleta. El atleta no deja de entrenarse, no deja de esforzarse, porque si no, nunca va a llegar a recibir su galardón, su premio, su medalla. Pero la tercera comparación que hace Pablo, que yo quisiera que usted prestara atención en este momento, está en el versículo 6. Porque Pablo ya no está comparando al ministro como un soldado ni como un atleta, sino que lo está comparando ahora como un labrador, como un granjero. Escuchen, versículo 6 de 2 Timoteo, capítulo 2. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y ahí está la palabra trabajar, la misma que se utiliza en 1 Tesalonicenses 5:12. Hermanos, aquí el punto es que los ancianos y los pastores deben trabajar como un granjero, duro. Usted nunca ha escuchado un granjero que se levanta a las 10 de la mañana y después va a chequear su cultivo. Ningún granjero que esté vivo puede hacer eso. Los granjeros, las personas que cultivan la tierra, tienen que despertarse antes del alba, antes de que salga el sol en la mañana. Y llegan hasta tarde después de haber estado en la faena todo el día. No importa que esté enfermo, no importa que haya condiciones malas de clima, sin importar, él se ocupa de la tierra. Porque si no lo hace, como dice este versículo, no va a sacar frutos. No va a tener absolutamente nada que cultivar y se va a morir de hambre, y se va a morir de hambre su familia. Yo no soy granjero y no conozco ningún granjero, pero yo sé que algunos de ustedes han venido del campo y saben que este trabajo es fuerte, es duro. Y esa es la comparación que está haciendo el apóstol Pablo con respecto al ministerio de un anciano. Entonces, hermanos, para concluir este punto, este es el patrón del ministerio en el Nuevo Testamento. Yo creo que en nuestra cultura hoy en día, nosotros tenemos un affair, tenemos un amorío con la tranquilidad y el confort y la recreación. Y no que haya algo malo en la recreación, pero el llamamiento que debe tener un pastor no puede ser regido por los deseos del mundo, de tranquilidad y de falta de estrés y de felicidad todo el tiempo. Ese no es el patrón que muestra el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de cansancio. Dicho de otra manera, si un pastor no está cansado, como que no está haciendo su trabajo bíblicamente. Eso es lo normal. Y hermanos, para mí personalmente, para mí eso es un ánimo de saber que no estoy solo. Y de que eso es lo que han hecho, eso es lo que Dios ha puesto en la vida de un anciano desde que yo naciera, desde que el anciano nazca. Eso es la labor que Dios ha puesto para él. Y no solamente para él, sino para muchos otros que también han sido llamados al ministerio. Y yo sé que aquí, hermanos, en nuestra congregación hay hermanos que, como dice 1 Timoteo 3, anhelan el obispado. Sé que hay hermanos que inclusive han tomado el paso de prepararse formalmente en el seminario para poder lograr hacer ese trabajo del obispado de manera fiel. Y hermanos, el trabajo fuerte no termina cuando termina el seminario. Me acuerdo que mi esposa decía, oh, qué bueno, cuando tú te gradúes ya vas a volver a mí. Y ya después de 5 años después, ella se da cuenta que nunca volví, que sigo estando ocupado, que sigo estando cansado. Y hermanos, eso debe ser la expectativa de una persona que ha sido llamada para pastorear a la grey de Dios. Escúcheme bien. Escúcheme también, esposa que está al lado de ese hombre que ha sido llamado para eso. Está bien que su esposo esté cansado. Está bien que su esposo esté exhausto. Si fue bien para Pablo, está bien para mí. Ahora, hermanos, ¿dónde es ese campo donde ese trabajo laborioso se hace? Bueno, fíjense, volvamos entonces a 1 Tesalonicenses, por favor. Y esto es una palabra que yo creo que es necesaria hoy en día en vista de muchas corrientes modernas de ministerio. Pero Pablo no anda con corrientes modernas. Él entiende el orden de las cosas. Y él dice, miren, ¿dónde es que trabajan los ancianos y los pastores de la iglesia?
Él dice, los que trabajan entre vosotros. Entre vosotros. Esa preposición entre significa sencillamente de que el pastor no está afuera de la iglesia. O sea, ¿qué sentido tendría si el pastor está afuera del rebaño? Si él está en su casa y las ovejas están afuera. No tendría sentido. El pastor necesita estar con sus ovejas, necesita estar de lado y lado. Lo vemos el ejemplo al comienzo del versículo, en el versículo 12, donde él dice, os ruego, súbditos míos, no. Os ruego, hermanitos por ahí, no. Él le dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pablo se está colocando como un hermano de la congregación. La posición no es por arriba, sino la posición es adentro, lado a lado, shoulder to shoulder, de hombro a hombro. Y de eso, como mencionaba, así es que Pablo enseñaba en Éfeso, no solamente enseñaba públicamente desde un púlpito, si se pudiera decir de esa manera, pero también lo hacía de casa en casa. El anciano tiene que estar cerca de sus ovejas, el anciano debe estar disponible. Él debe conocer lo que está sucediendo en las vidas de sus hermanos. Y eso es, hermano, hermano Julio no me deja mentir, eso es un desafío. Y es imposible de hacerlo, no solo un desafío, sino un desafío imposible. Por eso Dios ha diseñado que haya una pluralidad de ancianos. Número 1. Número 2, es Dios el que da la gracia para hacer lo que se hace, con las limitaciones con las que lo hacemos. Pero esto demanda de tiempo. Esta relación demanda de energía. Y también la carga del anciano es de fajarse en su estudio. Fajarse en su estudio y trabajar con el texto incansablemente. El texto de la Escritura para interpretarlo correctamente, porque esto es el alimento que necesita la oveja. No sus ideas, sino el alimento de la palabra. Entonces, hermanos, con esto no solamente los ancianos trabajan incansablemente en la congregación, pero los ancianos también se encargan de dirigir a la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 12, de nuevo, donde Pablo dice que ellos presiden en el Señor. Presidir, hermanos, significa gobernar, proveer liderazgo, ser responsable, dirigir. La idea no es que un anciano es un dictador. No se trata de eso. Se trata de proveer guianza, proveer liderazgo. Fíjense que Pablo, como les decía hace un momento, Pablo dice, os ruego. Él no dice, yo les demando que hagan esto. Él dice, yo os ruego. Hay una suavidad, un tratamiento sutil que debe tener un anciano, que no siempre es fácil. Primera de Timoteo, hermanos, por favor vengan conmigo allí, porque allí en Primera de Timoteo habla claramente de que esto es una función medular, algo sumamente importante para la labor de un anciano. Primero de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5, donde Pablo ya desde el comienzo del capítulo 3 ha venido hablando acerca de las características y el carácter del anciano. Pero en el versículo 4, miren lo que dice. En el versículo 4 y 5, él dice que el anciano que anhela ese obispado, el hombre que anhela el obispado, tiene que gobernar bien a su casa. Bien. Esa palabra gobernar es la misma que utilizan para traducir la palabra, la misma que se utiliza en Primera de Tesalonicenses 5, en nuestro pasaje, para decir presidir. Eso de presidir y gobernar es la misma palabra. Entonces está diciendo que el hombre de Dios que anhela el obispado debe gobernar bien su casa. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No tiene sentido. Entonces hay un cierto paralelo en el pensamiento de Pablo. Hay un paralelo entre el cuidar y ser líder de casa y ser líder en la iglesia. Entonces, un hombre verdadero, un hombre bíblico, no es como los hombres en la televisión. Cuando usted prende la televisión, que los hombres que están ahí normalmente son idiotas. No hay otra manera de decirlo. Son hombres que son el hazmerreír de la familia. Ese no es el hombre bíblico y ese no es el hombre que debe estar en la iglesia
dirigiendo la iglesia. Debe ser un hombre que sea responsable por todos los aspectos, no simplemente trabajar y traer un paycheck. Eso es necesario, pero hay mucho más. Hay muchas cosas que suceden en el hogar que debe el hombre estar pendiente de esas cosas. No quiere decir que lo vaya a hacer todo. Yo, por ejemplo, a veces voy a Costco con mi esposa, pero no voy siempre. Muchas veces va ella sola. Pero yo veo y yo me aseguro que ella tiene dinero suficiente para ir al Costco. Y yo siempre estoy observando y estoy viendo a los muchachos, y si hay algo que no me gusta, yo hablo con ella. Ella pasa más tiempo con los muchachos que yo. Entonces eso es gobernar, es estar pendiente de todos los detalles. De estar pendiente de todos los detalles, de asegurarse que haya una visión, que haya un horizonte. ¿Cómo estamos nosotros como familia yendo en la dirección de la piedad y en el amor a Cristo Jesús? Y eso es lo mismo que debe hacer un anciano. Y eso es ese tema de gobernar. Y fíjense que un anciano no hace eso como le da la gana. Veámoslo en 1 Timoteo 5, capítulo 17, para que veamos cuál es el patrón que utiliza, cuál es la constitución, la magna carta que tiene el pastor para gobernar la iglesia. Y en el versículo 17 del capítulo 5 de 1 Timoteo, unas cuantas páginas después, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Los ancianos que gobiernan bien, en la misma palabra, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Fíjense, hermanos, que aquí Pablo está hablando de que los que gobiernan bien, con excelencia, que son ejemplares en cómo ellos gobiernan los asuntos en la iglesia, ellos se encargan especialmente en la predicación y en la enseñanza. Por lo tanto, podemos entender que la manera cómo ellos toman decisiones son decisiones bíblicas, porque son hombres del libro. Sin embargo, no solamente los ancianos se preocupan de gobernar asuntos espirituales, como la enseñanza y la predicación o la consejería. Ellos también se preocupan por todas las cosas que quizás sean un poquito más materiales o más mundanas dentro de la iglesia. Después de todo, alguien tiene que pagar los biles, alguien tiene que pagar la electricidad, alguien tiene que hacer ciertas cosas para que haya un orden dentro de la casa de Dios. Entonces yo quiero, hermanos, que veamos un ejemplo que para mí ha sido muy instructivo, muy útil para entender lo que es la labor de un anciano. A pesar de que en este pasaje que quiero que veamos está en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, quisiera que viniera conmigo. Lucas no está describiendo el ministerio de ancianos porque los ancianos todavía no existían en ese momento. Todavía estamos hablando de apóstoles. Y para cualquiera que quizás venga de alguna iglesia donde hay apóstoles, los apóstoles no están en esta era de la iglesia. Hoy en día hay pastores, maestros, ancianos, no hay más apóstoles. ¿Ok? Amén. Por ahí una hermana dice amén y es amén. No hay apóstoles. Sin embargo, nosotros podemos aprender del ejemplo de los apóstoles, de cómo ellos manejaron las cosas en la iglesia. Y a eso me refiero en este momento. Veamos Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, donde hubo el problema con las viudas. Habían viudas hebreas, habían viudas griegas o helénicas, y esto fue lo que sucedió. Dice versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces ya vemos que hay una división, hay una división en la casa, ¿verdad? Y dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los 12, refiriéndose a los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Fíjense, hermanos, que aquí los apóstoles hicieron gobierno. Ellos dirigieron a la iglesia. Ellos se encargaron de algo más allá de simplemente enseñar y orar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos escucharon el problema. Ellos los escucharon. Dice que hubo murmuración y ellos escucharon el problema. Ellos entendieron lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál fue su primera reacción? Bueno, su primera reacción es que ellos llamaron a una reunión congregacional. Así de simple, llamaron a la congregación y lo primero que hicieron en esa reunión, ¿qué fue?
La instruyeron. Dijo en el versículo 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No leas ahí, hermano, que ellos se estaban quejando porque ellos eran mucho más importantes y no se podían poner las manos sucias. Eso no era lo que ellos estaban haciendo. Lo que ellos estaban era instruyendo a la congregación el simple hecho de que hay una prioridad para los líderes de la congregación. Y esa prioridad tiene que ver con el libro de Dios. Y si ese trabajo manual le quita el tiempo indebidamente de su prioridad primera, entonces el líder tiene que proteger ese tiempo para él poderse dedicar a lo que debe dedicarse. Entonces fíjense, pero no crea entonces que ellos simplemente se limpiaron las manos y ya dice, allá ustedes, mijitos, resuelvan su problema solos, nosotros nos vamos allá a estudiar y a orar y regresamos el domingo que viene. No, ellos se sentaron y ellos dieron una clara indicación de cómo se iba a resolver el problema. Fíjense que él dice en versículo 3, buscad hermanos. Y dio cuáles fueron las clasificaciones de esos hermanos. 7 varones, no 8, no 5, 7. Eso es administración en la iglesia. Y dice, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. ¿Qué es eso, hermano? Son calificaciones. Son calificaciones espirituales. ¿Y quiénes establecieron las calificaciones espirituales de estos hombres? Los apóstoles. Entonces ellos, ese es el gobierno de la iglesia. Es el gobierno de la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, finalmente le delegaron ese trabajo a otras personas. Pero no fue que ellos dijeron, eso es muy mínimo para mí. Lo más importante, yo me voy a estudiar. No fue eso. Ellos le dieron importancia a ese asunto. Y ese es el trabajo de un anciano, de preocuparse por todo lo que ocurre en la iglesia. A pesar de que sean a veces cosas que no son directamente espirituales. Los ancianos deben procurar el orden, el bienestar y el cuidado de las ovejas. Y esto incluye resolver conflictos, tomar decisiones de cómo se van a hacer las cosas y de delegar y de equipar a la congregación para que pueda hacer el trabajo. Como a mí me gusta a veces verlo en mi mente, si una iglesia no tiene ancianos que los presidan de esta manera, que los organicen de esta manera, entonces son como los sitios, los circos esos donde hay carritos chocones. Que todo el mundo va y están tratando de hacer el ministerio y se están chocando, Y al final de la noche todo el mundo termina con dolor de espalda, terminan bravos porque los estuvieron pegándole toda la noche. Pero si hay ancianos que traigan organización a la iglesia, entonces estamos todos en un canal. Y estamos todos manejando hacia el mismo destino. Y no nos estamos chocando los unos a los otros. Finalmente, hermanos, los ancianos deben amonestar a la iglesia. Entonces regresemos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y esa es la tercera descripción que Pablo da del ministerio de los ancianos. Dice, en la parte final del versículo 12, dice que los hombres que trabajan en la iglesia, que os presiden el Señor, dice, y os amonestan. Esta es la parte que a veces trae más conflicto en la iglesia. Amonestar se refiere a confrontar el pecado, se refiere que de todas las personas en la iglesia, el que no tiene la opción de decir que no lo quiere hacer, de confrontar a una persona y demostrarle cómo esa persona está cometiendo pecado, cómo está destruyendo su vida o cómo va en mal camino, es un anciano. Es parte del trabajo. Nadie hiciera eso si Dios no lo pone a hacerlo. Porque yo no sé usted, pero a nadie le gusta que le digan que está mal. Quizás usted es muy espiritual y está bien. Pero a nadie le gusta y le dice, mira papito, tú lo que estás haciendo, la manera que tú te estás dando a tu esposa, está mal. O la manera en que tú estás lidiando con tus niños, hay que cambiar, tienes que cambiar. Tiene que dar, Señor, mucha gracia para que una persona diga, sí, hermano, tienes razón. Sin embargo, esto sucede en la iglesia, esto sucede a través de los sermones. Esto sucede a través de la amonestación personal, privada, de uno a uno. Y hermano, nosotros debemos estar dispuestos a ser amonestados. Porque no es gusto de un anciano hacerlo, sino que es parte del diseño de Dios. Porque Dios quiere que haya una iglesia, que haya santidad en la iglesia.
Porque Él quiere que haya bienestar en la iglesia y nunca haber bienestar cuando nosotros nos desviamos del diseño de Dios, de la sendera de paz y de justicia que Dios, o de la senda de justicia que Dios ha puesto para nosotros. Ahora, un ejemplo que nosotros vemos acá, inclusive lo vemos en el versículo 14. Porque esta labor, aunque es necesaria y es esencial para un pastor, también en casos es necesario que también otro hermano en la iglesia lo haga. Lo vemos en el versículo 14. Y eso espero que lo podamos ver otro día. Porque dice, también os rogamos, versículo 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Se acuerdan que les comentaba que en Tesalónica habían hermanos que básicamente estaban chupando de los otros hermanos? Y aquí lo que él les está diciendo es, díganle que no, que dejen de hacer eso, que tienen que trabajar, que no deben estar traicionando a su hermano, quitándole dinero y embaucándolo. Tiene que trabajar, y el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Hermano, eso es amonestación. Eso es amonestación. Y si usted se acuerda del libro de 2 Tesalonicenses, que no lo vemos por tiempo, esto puso a estos ociosos en peligro de ser expulsados o excomunicados de la iglesia. Entonces, hermano, la función de los ancianos no es solamente amonestar personalmente o a través de los sermones, pero a veces, en ocasiones, es necesario llegar al punto de que esa amonestación se convierta en una disciplina eclesial, en donde que hay que amonestar a una persona públicamente delante de la congregación. Y si la persona no se arrepiente, parte de la descripción del trabajo de un pastor es de que esa persona sacarlo de la congregación por su propio bien, para que Dios lidie con ellos, para que ellos puedan encontrar salvación. Ahora, esta amonestación se debe hacer con amor. Lo hemos hablado antes. Esto no se hace para condenar. Esto no se hace para avergonzar a la persona. Esto se hace con amor para restaurar, para encaminarlos de nuevo en el buen camino. Sin embargo, hermanos, es difícil. Lamentablemente, a pocos les gusta eso. Y a veces tenemos reacciones malas. A veces cuando una persona es amonestada, ya no regresa a la iglesia. Yo te digo, hermano, si ese es tu tentación, no lo hagas. Si los ancianos te buscan y te amonestan, no es para tu mal, es para tu bien. No reacciones de esa manera. No reacciones de esa manera. Hermanos, es importante no olvidarnos de la labor que hacen los ancianos por la congregación. Y esto no lo digo yo, hermanos, desde el punto de vista, estoy hablando yo ahorita, créanme que estoy hablando como una oveja. Porque yo necesito escuchar esto también. Y fíjense que Pablo está llamando a que nosotros entendamos esto y nos recordemos de la labor de un anciano para que nosotros podamos hacer nuestra parte en conservar la unidad en la iglesia. No queremos ser una casa dividida como lo fue Estados Unidos en los años 1850. Queremos ser una casa unida. Y para eso nosotros tenemos que cumplir nuestro rol como congregación. Entonces veamos en nuestro segundo punto las responsabilidades de la congregación de la iglesia para con los ancianos. Y lo vemos en 3 partes. Una es la iglesia debe reconocer a los ancianos. La iglesia debe estimar de gran manera a los ancianos. Esto lo vamos a ver de un momento. Fue una de las cosas que más me sorprendió de lo que descubrí en este estudio. Y finalmente la iglesia debe mantener la paz con los ancianos. Veamos primero cómo la iglesia debe reconocer a los ancianos. Lo vemos en el versículo del comienzo, donde de nuevo una vez más dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Ese verbo es el mismo verbo que se traduce en otras partes como conocer. Es un verbo relacionar. Yo conozco a una persona, yo tengo un cierto nivel de intimidad, de familiaridad con esa persona. Y entonces, en este contexto, esto significa que para reconocer, para honrar, para agradecer, para estimar a los ancianos, debe haber una relación, debe estar en el contexto de una relación. Yo lo debo conocer lo suficientemente bien para poder apreciarlos y respetarlos por el trabajo que ellos hacen en la congregación y por el trabajo que ellos hacen en mi vida.
Y hermanos, esa ha sido mi experiencia aquí en Berea. Yo he llegado a apreciar tanto al pastor Roberto, al hermano Lucas y al hermano Julio, es porque yo he visto cómo ellos se fajan en el ministerio, cómo he visto cómo ellos a veces entran en situaciones que nadie quisiera entrar, es para tratar de abogar por el bienestar y la santidad de una familia o de una persona, y lo han hecho conmigo. Y lo han hecho conmigo y yo he visto eso y eso me llena el corazón de amor y de respeto por ellos. Y de eso se trata, hermano. Entonces yo te pregunto, ¿tú conoces? ¿Tú estás lo suficientemente involucrado en la vida de la iglesia para conocer a tus ancianos? Para que tú puedas ver con tus propios ojos el ministerio que ellos hacen, para llegar entonces a apreciarles como la Escritura nos está mandando que hagamos. Te pregunto. El segundo punto es que la iglesia debe estimar de gran manera a los ancianos. Estimar de gran manera. ¿Por qué digo de gran manera? Lo vamos a ver en un momento. Ese verbo, ustedes ven en la Reina Valera que dice que en el versículo 13, dice que los tengáis en mucha ¿qué? Estima, hermanos, los veo así como sin mucha energía. ¿Cómo lo ven? ¿Con mucha qué? Estima, excelente. Ese versículo, hermano, no es el mismo del versículo 12 que habla de reconocer. Reconocer, les recuerdo, tiene que ver con ese conocer, esa relación. El verbo estimar tiene que ver como yo pienso. Tiene que ver con lo que yo tengo en mi cabeza. Tiene que ver con la actitud que yo tengo, que yo resguardo en mi corazón. Entonces, en el contexto, cuando él dice que hay que tener gran estima, lo que está diciendo Pablo es que debemos cuidar cómo nosotros pensamos en la privacidad de nuestro corazón y de nuestra mente sobre los ancianos. Y lo sorprendente es lo que nosotros descubrimos cuando nos preguntamos hasta qué punto nosotros debemos estimar. La escritura aquí, la traducción en español dice mucha estima. Ok, mucha, pero ¿cuánta? ¿Qué significa mucha? Porque entonces yo sé que si yo fuera usted, yo estaría diciendo, sí, pero es que a ti se te está olvidando todo lo que a ustedes les falta, lo que tienen que aprender. Y que ustedes también son hombres que tienen pecado. Y yo digo, amén. Pero la pregunta entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de cómo debe ser la estima de la congregación con su anciano? Y lamentablemente no se ve muy claramente en español, pero voy a tratar de que lo puedan apreciar de la manera en que yo hice, porque para mí trajo mucha, me traspasó el corazón esto que voy a explicar en este momento. Y es lo siguiente, la palabra que ellos utilizan, el adverbio que él utiliza para describir la estima, es decir, en mucha estima, es un adverbio, y ese adverbio se utiliza para explicar algo que no tiene medida. Es una palabra que está compuesta y es súper, se utiliza cuando alguien quería exagerar algo increíblemente. Entonces, como en inglés se diría beyond measure, o sea, más allá de la medida, sin límite. Sin límite. Fíjense, entonces veamos cómo Pablo la utiliza por cuestión de tiempo voy a ir al grano y quiero que lo vean conmigo en Efesios capítulo 3. Esto es un pasaje que no está hablando acerca de ancianos y lo queremos ver porque yo quiero que ustedes vean el peso de lo que está diciendo Pablo en el versículo 13. Pero, versículo 13 de Tesalonicenses. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 20, aquí hay un versículo que yo estoy seguro que usted está familiarizado, porque está hablando de que el poder de Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. Entonces tiene esa idea de que es en extremo el poder que Dios tiene y de lo que Él puede lograr. Leámoslos, versículo 20. Y aquel con mayúscula, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y yo sé que todos leemos eso y queremos decir amén. Yo también digo amén. Pero en este momento quiero que prestes atención a cómo Él dice. Porque Él dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Y esa es la misma palabra que Él utiliza
en 1 Tesalonicenses 5:13. Que debemos estimar a los ancianos mucho más abundantemente de lo que quizás se merecen. Mucho más abundantemente, sin medida, de lo que quizás ellos puedan ser. Ahora, Pablo no nos está diciendo, regresando a 1 Tesalonicenses, Pablo, y yo puedo escuchar a algunos de ustedes pensar, sí, hermano, pero es que tú no sabes la iglesia donde yo vine, el pastor nos traicionó horriblemente. Yo no me olvido de ustedes, hermano, yo sé que hay muchos. Pablo no está diciendo que seamos ciegos. Porque fíjese, aquí Pablo dice, al final, ustedes ven donde dice, y que los tengáis, regresando al versículo 13. Es más, te digo, si tu pastor te ha traicionado a ti, lee esto que voy a decir ahorita. Dice, en tu propia Biblia, y que los tengáis en mucha estima, y ya vimos a qué se refiere esa estima, dice, y amor, lo vamos a ver en un momento, pero aquí dice, por causa de su obra. Es decir, que si los frutos de un hombre supuestamente de Dios, de un pastor supuestamente, si esos frutos son podridos, entonces nosotros no le debemos esa estima. La palabra no nos está diciendo que desconectemos nuestra mente. Es más, nos está diciendo que nosotros observemos, que reconozcamos, que tengamos discernimiento, ¿se entiende? Entonces es importante que vemos que mientras nosotros evaluamos no la personalidad del hombre, nosotros evaluamos no el hecho simple de que tenga el puesto de pastor. Nosotros debemos evaluar su ministerio. ¿Sí se entiende? Pero, escúchame bien, si su ministerio, el otro día estuve en una conversación con una hermanita que nos contactó a la iglesia y ella quería ayuda porque veía problemas con su pastor. Y yo le dije, hermana, yo quiero saber, usted me responda. Lo primero que le pregunté fue, hermana, ¿usted, su esposo y sus hijos están creciendo en el Señor? Y ella me dice, sí, hermano, estamos creciendo. Y yo le digo, de 0 a 100%, ¿cuánto están creciendo ustedes? Y ella me dice, yo creo que estamos creciendo un 70%. Entonces yo le dije, hermana, entonces dele gracias a Dios por ese hombre que le ministra la palabra, por ese 70%. A eso me refiero. A eso creo que se está refiriendo Pablo. Es decir, estímelo más allá increíblemente, pero teniendo en cuenta su obra. Teniendo en cuenta su obra. Si es un hombre fiel, entonces perdónele las faltas que tiene. Para decirlo claramente. Si es un hombre fiel a la Escritura, perdónele lo que le falta. Porque sí le va a faltar y le va a faltar siempre. Y fíjense que Pablo es inteligente porque él dice, en griego lo dice de esta manera, con mucha estima y dice en amor. Aquí en español dice y amor. Pero en amor, la preposición en aquí quiere decir la manera. Entonces, como nosotros estimamos de gran manera, lo hacemos en amor. Ahora, usted quizás pueda decir, bueno, amor quiere decir tener cariño por el pastor. Pero esa no es la palabra que está utilizando aquí. Aquí está utilizando la palabra ágape. La palabra ágape tiene que ver con un amor sufrido, un amor que toma acciones. No es solamente un feeling, un sentimiento, un afecto. No es solamente un amor inclusive fraternal, sino no está hablando de eso. Está hablando, sí fraternal, pero el énfasis es lo activo de ese amor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a lo siguiente. A ver si consigo mi puesto en las notas. Para mí esto no lo podemos perder. Acabamos de ver todo lo que hacen los pastores, ¿cierto? Yo creo que todos podríamos describir que eso incluye sacrificio, ¿sí, verdad? Y lo que está diciendo Pablo aquí, cuando dice que nosotros, la congregación, debemos estimar a los ancianos en amor, y utiliza ágape, que es el amor de sacrificio, está diciendo, ellos se sacrifican por ustedes, ustedes sacrifíquense por ellos. ¿Y cuál es la base de eso? El hecho de que Dios en Jesucristo se sacrificó y derramó su sangre por todos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15 podemos ver algunos ejemplos de cómo nosotros podemos amar a los ancianos. Quizás alguno de ustedes diga, este hermano está hablando porque quiere que hagamos todo eso con él. Pero no, hermanos.
No es eso. Yo estaba leyendo Primera Tesalonicenses y este pasaje me agarró así por la garganta y no me dejó salir. Y pues fue una bendición y yo simplemente me escondo detrás del libro. Usted puede pensar lo que quiera, pero yo simplemente estoy predicando lo que dice el libro y creo que es bueno para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, dice lo siguiente. Y esto lo digo, hermanos, porque yo sé que los pastores y los ancianos nunca quieren decir estas cosas. De hecho, hay un libro que se llama el libro que tu pastor quiere que tú leas, pero que está muy avergonzado de pedirte que lo hagas. Así se llama el libro. Y tiene esto trata esto que estamos hablando hoy. Pero, hermanos, en 1 Corintios capítulo 13, dice lo siguiente. Dice que el amor es benigno, ¿cierto? Lo ven ahí, capítulo 3, versículo 3, perdón. Perdón, el versículo 4. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jactancioso, no se envanece, etc. ¿Lo ven? Hermanos, aquí esto me ayudó mucho un hermano que se llama Richard Mayhew, porque él agarró estas descripciones del amor y las convirtió en compromisos que nosotros debemos tener. Y los aplicó para la relación entre la congregación y los ancianos. El amor es benigno. Por tanto, yo seré diligente en buscar maneras de ser activamente útil en la vida de uno de los ancianos. Que el Señor les ilumine cómo hacerlo. Pero eso es amor, el amor que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses. También el versículo 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, y dice no se irrita. Entonces aquí hay otro compromiso. Por esto no acudiré a enojarme para buscar resolver cualquier dificultad con uno de los ancianos. Versículo 5 también habla de no guardar rencor. Por lo tanto, no voy a mantener un registro de cuentas pendientes con uno de los ancianos. A veces, hermanos, lamentablemente tenemos una lista. No la tenemos escrita, pero la tenemos en corazón. Ese hombre ha hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y de nuevo yo les digo, la Escritura nos dice, cuidemos nuestro corazón de guardar esa amargura. Al final dice, el amor todo lo sufre, versículo 7. Por lo tanto, no criticaremos ligeramente a un anciano por sus fallas. Si es posible dejarlas en privado, que se dejen en privado. De nuevo, lo digo basado en lo que hemos acabado de estudiar de 1 Tesalonicenses. Entonces, hermanos, les pregunto yo, estimar tiene que ver con lo que nosotros tenemos en el corazón. ¿Cuál es tu actitud con los ancianos? ¿Cuál es tu actitud? Si tú tienes una mala actitud con uno de los ancianos, no serás el primero y tampoco vas a ser el último. Pero yo te invitaría que hoy tú confesaras esa mala actitud y le buscaras al Señor para que te quite ese espíritu de crítica, esa amargura que te la quita. Confiésalo y arrepiéntete. Y dile a Dios que te ayude a cambiar. Porque de nuevo, esto se trata de la paz y la unión en la iglesia. Y ese es el último punto. La iglesia debe mantener la paz con los ancianos. Hermanos, esto es un imperativo. Aquí Pablo ya no está rogando. Ahorita sí está diciendo. Él está diciendo claramente, como podríamos decir, sin pelos en la lengua, está diciendo, tened paz entre vosotros. Y cuando dice entre vosotros, se está refiriendo entre la congregación y los ancianos. Esto es algo que los dos tienen que trabajar para lograr esa paz. Y fíjense, el tiempo en que está ese imperativo es presente. Es decir, la mejor manera de traducirlo podría ser mantened la paz en la congregación, mantenedla. La iglesia de Tesalónica estaba en buenas condiciones y aún así Él les dice, mantén la paz, porque en cualquier momento se puede perder. En cualquier momento se puede perder. Y hermanos, por cuestión de tiempo quisiera concluir con lo siguiente. Una cita del pastor John MacArthur que creo que captura lo que hemos tratado de comunicar hoy. Y él dice de la siguiente manera, en su comentario de 1 Tesalonicenses, dice, escuchen, es común que las personas sean poco amables, críticas e indiferentes hacia sus pastores cuando no los conocen bien. Pero los creyentes no serán tan propensos a tener actitudes tan negativas hacia los pastores que realmente conocen. Más bien, es más probable que los traten con respeto, sincero y con gratitud. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes aprecian mucho a los ancianos, aprecian mucho al pastor Roberto y yo doy gracias a Dios por eso, porque no todas las iglesias es así. Y yo agradezco por eso. Yo les agradezco que perdonan nuestras deficiencias, pero hermanos, nosotros siempre va a haber
razones para tener algo en contra de un anciano. Pero cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y la manera de cuidarte el corazón es obedeciendo este versículo que estudiamos hoy. Pídele al Señor que te ayude a responder al liderazgo de la iglesia, como lo dice este versículo, con respeto, con obediencia, con amor, con demostraciones palpables de amor y con un aprecio, como decía, sin límite, con discernimiento, pero sin límite, viendo los frutos de su ministerio, viendo cómo se sacrifican en su trabajo en la iglesia. Los que sí están cerca de los ancianos saben que es así. Y hermanos, si un anciano toma una decisión que a ti no te gusta, recuerda este pasaje. Si un anciano se te acerca y necesita él amonestarte, recuérdate de este pasaje. Sé humilde, no te endurezcas. La vida de la iglesia, hermanos, es difícil y la relación que nosotros tenemos con cualquier autoridad es difícil, pero vale la pena. Abraham Lincoln, él murió, a él lo mataron con un disparo días después de que terminó la guerra civil. Ya habían logrado reunificar la nación, pero uno de los rebeldes lo asesinó. Si Lincoln pudo sacrificar su vida por la nación, nosotros no deberíamos escatimar ningún esfuerzo por la unidad de la iglesia. Que todo sea para la gloria de Cristo y para el bienestar de su pueblo. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Siempre, Señor, siempre nos cautiva y siempre nos lleva en conformidad a tu voluntad con nosotros. Tu palabra es poderosa y yo te agradezco, Señor, por la iglesia bíblica Berea. Yo te agradezco, Señor, por el amor que esta congregación demuestra para con sus líderes. Una congregación que entiende lo vital que es esa relación que a veces puede ser difícil y complicada para la salud y la salud de la iglesia. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que necesite, Señor, venir a ti, que tú le estés moviendo a enmendar su camino, Señor. Yo te pido que tú les ayudes a hallar gracia ante ti, Señor. Que puedan arrepentirse, que puedan ver con claridad su pecado y con toda humildad confesarlo ante ti, Señor, y encontrar el refrigerio que hay en la sangre, el manantial de sangre que es la sangre que nace en la cruz de Jesucristo. Yo te agradezco, mi Señor, y yo te pido, Señor, que nos des encomienda. Yo te encomiendo, Padre, a mis hermanos, los ancianos, para que podamos seguir siendo fieles dentro de todas las limitaciones y fallas que tenemos, pero que podamos ser fieles a tu pueblo, podamos ser fieles a tu palabra y podamos ser fieles a quien tú eres, a tu carácter, porque al final del día, Señor, queremos glorificarte, Señor, y queremos amarte y queremos exaltar tu nombre. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a correr la carrera. En el nombre de Jesús. Amén.